ante Él en nuestro tiempo en donde Dios comienza a través de la alabanza, a través de la adoración, comienza a sanar nuestras heridas, comienza a acomodar todo, comienza Dios a hablarnos y nos prepara para este momento. Unos fariseos se acercan a Jesús. Jesús estaba enseñando y unos fariseos se acercan, lo ven a Jesús que Él estaba comiendo con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con personas que para la sociedad judía eran pecadores y no había que juntarse con ellos. Entonces ellos le preguntaron a Jesús acerca de esta práctica. ¿Por qué lo hacía? Entonces Jesús dice y les responde a ellos con 3 parábolas. Pero hay una parábola en donde nosotros vamos a centrarnos y aprovechando este día especial, aprovechando el Día de los Padres, vamos a ver la historia de un padre. Es la parábola del hijo pródigo, capítulo 15 del libro de Lucas, versículo 11. Ahora, hemos escuchado varias veces esta historia. La conocemos, la hemos representado en obras teatrales, aquí en la iglesia también. Así que es una historia muy conocida. Pero cuando nosotros la conocemos con la información que nosotros tenemos de este lugar, nosotros somos del occidente, ¿sí? Tenemos otra forma de vivir, tenemos otra forma de interpretar lo que realmente sucedió entre este padre y sus 2 hijos. Jesús estaba hablando con personas que estudiaban la palabra, personas que conocían la ley a profundidad y conocían las costumbres judías. Nosotros, al leer la palabra y al interpretarlo o al reflejarlo con nuestra vida latina, con nuestra vida aquí en Argentina, interpretamos que es el hijo el que vuelve. Pero en realidad, y la palabra lo menciona, es el padre el que busca. El hijo nunca volvió. El hijo no volvió como nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros lo reflejamos a nuestra vida actual, a nuestra forma de verlo. Pero la palabra de Dios nos habla de que fue el padre el que buscó, y Él lo dice. Él que estaba perdido y lo traje. Él fue el que se encargó. Ahora, yo quiero que podamos ponernos un momento en el lugar de un hijo, en el lugar del hijo. Quizás no todos tuvieron la posibilidad de tener un padre o de poder celebrar el Día del Padre hoy, pero sí todos hemos sido hijos. Pero sí somos hijos, fuimos hijos y somos hijos espirituales hasta el día de hoy. Entonces yo quiero contarles esta historia con la información, como si estuviésemos conociendo, y les voy a ir contando algunas cosas, algunas costumbres del pueblo judío, para que nosotros podamos tomar dimensión de lo que el Padre hace por el Hijo. ¿Amén? Así que hoy vamos a escuchar una historia como lo escucharon los fariseos, como lo escucharon los judíos, con la información que ellos tenían. El libro de Lucas, en el versículo 11 dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió a sus bienes entre los 2. Si nosotros lo reflejamos hoy en día, una persona que pide la herencia quizás no se ve tan mal, pero en las costumbres judías, que un hijo menor le pida al padre era una falta de respeto. Era una falta de respeto de que un hijo menor le pida al padre. Cuando el padre estaba muy enfermo o estaba en sus últimos días, cuando el patriarca, el hombre del hogar, el jefe de la casa,
estaba muy mal y tenía que repartir con sus hijos sus bienes, era el hijo mayor el que debía de hablar. El hijo mayor, ¿por qué? Porque a él le correspondía una doble porción, porque él era el que se tenía que encargar de la familia una vez que el padre ya no esté. El hijo mayor ocupaba el lugar del padre, así que si eran dos hijos, la herencia se dividía en tres. Una parte para el hijo menor, dos partes para el hijo mayor. Así que sabemos que al hijo menor le tocó un tercio de la herencia. Pero no era responsabilidad del hijo el pedir una herencia, y mucho menos cuando su papá estaba vivo. ¿Qué quiso decir? ¿Qué es lo que entendieron los judíos cuando escucharon estas palabras? El hijo quiso decir: no quiero saber más nada con esta familia. No quiero saber nada con la creencia, con la fe de esta familia. Él le dio la espalda. Este acto de falta de respeto era penado por expulsarlo de la familia y expulsarlo de la ciudad. Él no podía agarrar su herencia y mudarse a la casa de al lado o mudarse en otro barrio. Él tenía que salir de la ciudad por lo que había hecho con su padre. Él no podía pertenecer a esa comunidad porque él había faltado el respeto a su padre. Poco después, versículo 13, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. No podía él estar en ese lugar, en esa misma ciudad. Él tenía que irse a un país lejano. No podía estar ahí. No podía utilizar ese dinero porque nadie le iba a comprar nada. Nadie le iba a vender nada. Nadie le iba a alquilar una casa. Nadie le iba a dar un lugar por lo que él había hecho con su familia, por haberle dado la espalda a su familia, por haberle dado la espalda a su fe, por darle la espalda a su hogar. Esta falta de respeto hace que este hijo se tenga que ir del lugar. Él se va a un país muy lejano y dice la Biblia que ahí derrochó todo. En el libro de Santiago dice la Biblia que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esta palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia encierra varias palabras, varios adjetivos para una persona. La concupiscencia habla de la ambición, de la codicia, de la avidez, de la incontinencia, de la sensualidad y de la liviandad. Una persona es tentado por sus deseos, por sus propios deseos, y sus malos deseos es lo que hace que esta persona peque. Yo me imagino a este hijo todo el tiempo estando en la casa de su padre, mirando hacia afuera, tratando de ver cómo podía hacer para librarse de su familia, para poder irse de su hogar, para poder hacer lo que él quería hacer. Somos seducidos por la ambición, somos seducidos por la codicia, por la incontinencia, por la sensualidad, por la liviandad. Si nuestro diario vivir damos lugar a estas cosas, al deseo incontrolable por poseer dinero, al deseo de conseguir lo que quiero, a la superficialidad, a la sensualidad, o sea, el estimular en otro, la atracción por medio de la sexualidad. Todas estas cosas somos tentados nosotros todos los días, pero son nuestros malos deseos los que nos llevan a que nosotros cometamos este acto. Toda esta superficialidad, toda esta concupiscencia, estos deseos, Santiago dice que nos llevan a la muerte. Por no ponerle un freno. Como hijos nosotros debemos de examinar nuestros propios actos. Como hijos, nos pongamos en el lugar del hijo. Nosotros debemos de examinar
de mirar nuestros actos. Si nuestros actos, si nuestros pensamientos, si nuestra forma de comportarnos nos está alejando de la casa del Padre, o si nos acerca a la casa del Padre. Si nuestros actos nos están poniendo en un camino hacia un país lejano, o si me acerco cada vez más al Padre, si yo me acerco cada vez más al Padre, mi forma de comportarme, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo expreso, mi forma en lo que yo me comporto, debo de saber si yo me estoy acercando más a la casa de mi Padre o si estoy ya en un camino hacia un país lejano. Este hijo, en su corazón había mucho deseo de poder hacer lo que él quería, pero tuvo que darle la espalda a su familia. Los que escuchaban a Jesús sabían lo que implicaba irse a otro país. Para aquellos que tenían la costumbre, los que eran hebreos, eran judíos. En ese tiempo era dominado todo por los romanos. Roma había invadido todo ese lugar. Pero en Jerusalén, en Israel, les dijeron, bueno, los tenemos dominados a ustedes, pero le vamos a respetar sus creencias. Cuando este joven, este hijo, se tuvo que ir de su casa, todos en este lugar, al país lejano, yo me imagino que habrán pensado en Roma o en esas ciudades grecorromanas. ¿Cómo eran las entradas? Las entradas a esas ciudades paganas eran como esto. Tenían una entrada en el medio, una entrada grande. La entrada era todo esto, pero tenía 3 puertas. La puerta del medio era grande, era espaciosa. Esa puerta estaba dedicada solamente para el emperador romano, para toda su gente, para gente importante. Para los extranjeros, como este hijo, estaban las puertas de los costados. Las puertas de los costados eran la gente que no tenía importancia, la gente que eran esclavos, la gente que eran extranjeros, la gente que eran prisioneros, la gente que eran mercaderes. Ellos podían entrar por las puertas del costado. Solamente por la puerta del medio podían entrar la gente que el emperador había dicho que eran importantes. Si el emperador no te había dicho que eras importante, tenías que pasar por las puertas del costado. En Jerusalén, la entrada es de una sola puerta, porque es lo que Dios nos habla. Dios no hace esa división, no hace excepción de personas. Él no dice, este es más importante, aquella otra persona es más importante, sino que todos somos importantes para Dios. Todos entramos por una misma puerta, pero cuando nuestra mirada está puesta en el mundo, en el país lejano pone sus propias reglas. Y si yo quiero ingresar al mundo, si yo quiero ingresar y alejarme de la casa del Padre, yo tengo que seguir esas mismas reglas. Yo me imagino a este hijo entrar por esas puertas. Cuando él sabía que era un príncipe en su hogar, era una persona importante para su casa, para su familia, para su ciudad. Él ahora estaba dejando y le estaba dando el derecho al emperador a decirle que él no era una persona importante, que él merecía. ¿Por qué? Porque él quería disfrutar, él quería satisfacer y no le importaba dejar su fe, no le importó dejar su familia, no le importó dejar a Dios, sus creencias. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros cuando nosotros empezamos a mirar hacia afuera. Cuando nosotros queremos mirar hacia afuera, el enemigo nos dice, vos no sos importante. Vos tenés que tener un auto, vos tenés que tener una casa, vos tenés que tener esto. Vos tenés que tener seguidores en las redes sociales. Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. Si no lo sos, degradate a ti mismo. Degradate y entrá por las puertas de los costados, porque no sos importante para nosotros.
El mundo nos habla y nos ofrece, pero nosotros debemos de degradarnos a nosotros mismos. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero nosotros debemos de degradarnos. Debemos de degradar nuestra familia, debemos de degradarnos nosotros, debemos de degradar a nuestros hijos. Creemos que hoy no es importante la familia. Creemos que hoy el cuidarnos, el mantenernos puros hasta el matrimonio es algo ya pasado de moda, y eso es lo que exige el mundo. ¿Querés pertenecer? ¿Querés ser parte? Degradate a ti mismo. Usa tu cuerpo, usa tu astucia, usa la trampa. ¿Querés ser parte del mundo? Entrá por la puerta de los costados, entrá por donde entran los prisioneros, entrá por donde entran los esclavos, los extranjeros, las personas que nosotros decimos que no son importantes. El enemigo no le da lugar a la gente de Dios. Este hijo dejó todo, dejó su posición, dejó su casa, dejó el lugar que su padre le había dado para él degradarse a sí mismo y poder entrar a una ciudad lejana. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo quiere mostrarnos que no le servimos. Por eso debemos de derrochar nuestro dinero en el juego, en el alcohol, en los vicios, para poder ser parte. Los adolescentes, yo recuerdo cuando era adolescente, era bombardeado si no tenía una novia, si no salía a las fiestas. Todos me trataban del evangélico en la iglesia porque yo en la escuela, porque no iba. Pero para poder pertenecer y para no sufrir ese bullying, como le decimos ahora, yo debo de pertenecer, pero para eso yo debo dejar mis vestiduras, yo debo dejar mi corona que Dios me entregó para pertenecer a un lugar. Este joven, este hijo tuvo que dejar sus creencias para poder ser parte de un lugar que ni siquiera lo quería. Abandonó su fe. Cuando no calificamos para entrar por la puerta grande del mundo, si no tenemos el dinero, si no tenemos los contactos, la cuña, como se dice, no pertenecemos. Si no volvemos borrachos a nuestras casas, si no engañamos a nuestras esposas, si no golpeamos a nuestros hijos, si no hacemos sufrir a nuestra familia, no tenemos parte en el mundo. Si no andamos tapados de deudas, si no andamos con conflictos, no tenemos parte en el mundo. Si no vendes tu cuerpo, no tenés parte en el mundo. Si no entregas tu talento al enemigo, no tienes parte. Y este hijo entró por el costado. Versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdo. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Recordemos, los que estaban escuchando esta parábola eran personas que estudiaban, eran personas estudiosas de la palabra de Dios, eran personas que conocían. Y yo me imagino a estos oyentes diciendo: este muchacho no puede degradarse aún más. Este muchacho no puede degradarse aún más de lo que ya
lo ha hecho. Dio la espalda a su familia, no puede volver a su ciudad, se llevó una herencia, se llevó la herencia de su padre cuando aún estaba vivo. Y ahora uno creía que el enemigo descansa, el enemigo no descansa hasta no vernos postrados en la tierra, postrados en el suelo. Lo mandaron a cuidar cerdos, algo que en la costumbre judía era prohibido. No podían tener contacto porque eran considerados animales inmundos. Él ni siquiera pensó sobre eso. Él directamente quería comer la comida de los cerdos. Ese hijo que le dio la espalda a su padre para poder satisfacer su carne, para poder satisfacer lo que el mundo, ahora el mismo mundo, que lo hizo entrar por las puertas del costado, que lo hizo dejar sus coronas, que lo hizo dejar su vestidura de príncipe. Ahora no se conformaron con eso. El enemigo no se conformó con eso. Quiere verlo destruido a esta persona. Él quería comer la comida de los cerdos. Él quería alimentarse porque ya no había nada que lo llene. Así es el enemigo, así es el diablo con nosotros. Nosotros vamos a accedemos a la tentación, accedemos a satisfacer la carne, a satisfacer, porque decimos, bueno, yo me lo merezco, yo soy joven, yo quiero hacer cosas, yo no he hecho nada y yo quiero disfrutar la vida. Así pensó este muchacho. Ahora se encontraba queriendo comer la comida de los cerdos. El enemigo quiere, hasta que no te vea destruido, con tu familia destrozada, con una enfermedad, con una familia destruida, con los hijos separados, la familia separada. Eso es lo que quiere. El enemigo quiere verte comer desde el suelo. Las inmundicias que el enemigo nos entrega, como si fuese algo bueno. Este joven trataba de llenarse porque ya no había nada que lo llene. Tenía mucha hambre y él quería satisfacer, él quería saciar su hambre, pero no podía. Porque nadie, dice la Biblia, nadie le daba nada. En esa época, si vos perdías tu herencia, si vos llevabas la herencia de tu padre, vos eras expulsado de esa ciudad. Ahora, había una oportunidad muy pequeña de volver y de restituir lo que vos habías sacado de la casa de tu padre. Ir y devolverlo y con arrepentimiento pedirle perdón a tu padre y tu padre te iba a perdonar. Pero si la herencia en estas costumbres, si la herencia se perdía y mucho más en manos de los paganos, en manos de los inconversos, había un ritual judío. El padre, el patriarca, agarraba una vasija de barro llena de granos y semillas adentro. Y en presencia de la persona que había cometido este acto, el padre agarraba y lo rompía delante de la persona. ¿Qué es lo que significaba? Ya no tenés más frutos entre nosotros. Tus frutos para nosotros están muertos. Esta persona no podía volver a su casa. Ya no era la ciudad que no dejaba entrar al hijo, ahora era el padre el que no dejaba entrar al hijo a su hogar. Si cometen esto de perder la herencia, esto es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy un judío pierde su herencia, hacen este ritual y lo expulsan. Hasta el día de hoy. Ya no tenía casa, viviría errante, sin hogar, sin pueblo. Todas estas cosas estaban en la mente de este hijo. Él sabía que ya había perdido y ya la única posibilidad que tenía ya la había desperdiciado, la única oportunidad, porque ya no tenía más herencia. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo
aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Acá dijimos, todos los que escuchamos esta historia, cuando llegamos hasta este punto decimos, el hijo se arrepintió, se dio cuenta de lo que hizo y quiere cambiar las cosas. Pero recordemos, Jesús hablaba con personas que conocían la palabra de Dios, que conocían, como los judíos le llaman a los primeros 5 libros de la Biblia, ellos le llaman la Torá, el libro de la ley. Nosotros le decimos el Pentateuco. Los fariseos, cuando escucharon estas palabras, en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, estas palabras, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo Jesús? Citó al faraón. Si nosotros leemos en Éxodo 10 estas palabras, he pecado contra el cielo y contra ti, eran las palabras del faraón. El faraón se lo dijo a Moisés cuando la plaga de langostas había venido hacia Egipto. Entonces él dijo, me voy a arrepentir. Lo llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ustedes. Por favor, pídanle a su Dios que saque las langostas y yo les daré el pueblo y ustedes se podrán ir. Sale Moisés de la presencia del faraón, levanta sus manos, ora y dice que la Biblia dice que un viento recio sopló sobre Egipto y se llevó todas las langostas. Cuando Moisés entra para pedirle a faraón que cumpliera con su parte del trato, él ya tenía el corazón endurecido y les dijo que no. ¿Qué es lo que le quería decir Jesús? Este hijo no estaba arrepentido, este hijo tenía un plan. Nosotros, cuando nos equivocamos, tratamos de tener todo bajo control. Tratamos de solucionarnos con nuestra propia fuerza. Tratamos de solucionarlo. Este hijo no estaba arrepentido. Este hijo tenía un plan. Él quería volver y quería trabajar como un jornalero. Yo me imagino para hacer dinero nuevamente y poder volver a irse. Porque su familia ya no quería saber nada, su pueblo no quería saber nada con él. Nosotros podemos decir que este hijo no estaba arrepentido. Él tenía un plan. Él dijo, yo voy a ir y voy a trabajar. Ahora me estoy muriendo de hambre, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a volver a pedirle perdón a mi papá? No, le voy a pedir trabajo. Por lo menos él no me va a mandar a cuidar cerdos. Por lo menos quizás sea movido a misericordia y no me haga cuidar cerdos. Nosotros tenemos un plan. Muchas veces tenemos un plan. Cuando venimos con una enfermedad, cuando nuestro matrimonio es un desastre, cuando nuestros hijos no nos hacen caso, cuando estamos en situaciones complicadas, tenemos un plan. Voy a volver otra vez a la iglesia y voy a pedir que oren por mí para que yo pueda sanarse, para que mi familiar se sane, para que mi hijo se sane, para que yo vuelva a tener. Muchas veces nos comportamos de esta forma como hijos. Volvemos porque tenemos un plan. Volvemos porque hay un plan en nosotros escondido que queremos solucionar a nuestra forma, queremos darle una solución a las cosas. Y las cosas no se solucionan de la forma que nosotros pensamos, es a la forma de Dios. A la forma de Dios. Pero el corazón de este hijo cambia. Él tenía un plan y volvía a su casa. Con este plan él habrá dicho, ¿cómo no me di cuenta antes? No hubiera pasado tanta hambre. Ahora tengo un plan. Mi padre no me va a rechazar. Como hijo me va a rechazar, pero como un trabajador no me va a rechazar. Lo único que le voy a pedir es la comida. Trátame como los jornaleros. Ya está todo solucionado.
Así nos comportamos a veces con Dios. Ya está, sí, me he enfriado, pero ya voy a volver, y voy otra vez nuevamente y voy a enganchar otra vez con el servicio y otra vez y haré programas de radio y entraré y haré. Tenemos un plan, pero Dios quiere un arrepentimiento de nosotros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya la reacción del padre hace que él cambie de pensamiento. Hace un versículo atrás, él venía con el plan de ser un jornalero. Ahora aceptó su culpa y no le pidió ser un jornalero. ¿Por qué ese cambio de este hijo? ¿Acaso el camino lo hizo pensar de otra forma? ¿Lo hizo recapacitar? No. Fue la actitud del padre cuando nos va a buscar. El padre es el que nos busca. Nosotros, sus hijos, no volvemos. No volvemos arrepentidos. Si no hay un acto de nuestro padre que nos enamora, que nos hace cambiar, porque nosotros no queremos cambiar. Nosotros queremos seguir haciendo lo que hacemos y que esté todo bien. Pero este hijo vio la reacción del padre y fíjense lo que hizo el padre. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, recordemos, el hijo no podía acercarse a la ciudad. Entonces el padre, yo me lo imagino todos los días mirando para poder ser él el primero el que lo vea a su hijo antes que los vecinos lo vean y lo expulsen. Que no lo dejen volver hasta la casa del padre. Este padre mirando, yo me imagino todos los días, día y noche mirando lejos para que venga su hijo. ¿Dónde está su hijo? Cuando lo vio, dice la Biblia que corrió. Y aquí hay otra costumbre hebrea. Los hebreos, los judíos, no podían correr con las vestimentas, con las túnicas que ellos usaban. Fíjense que en la Biblia siempre dice: cíñete, ciñe tus lomos, cíñete. ¿Por qué? Porque no le estaba permitido correr con las vestiduras, o sea que la ropa ande todo haciendo así. Ellos debían de ceñirse para poder correr. Ustedes busquen en el Antiguo Testamento, encontramos muchas frases así: cíñete, ciñe tus lomos y ven para afuera. Cuando le dijo Dios a Job: cíñete y párate como hombre, que voy a hablar con vos. Este padre, sin ceñirse, humillándose a sí mismo, deshonrándose a sí mismo, salió a correr al encuentro de su hijo. Fíjense si no es la historia de Jesús, la historia de amor de Dios con nosotros, que Él mismo se humilló a sí mismo para poder recuperarnos, para poder levantarnos, para que nosotros no sufriéramos la vergüenza, para que nosotros no estuviéramos tirados en el suelo, rogando pedir por la comida de los cerdos. Jesús nos fue a buscar, como este padre que fue a rescatar a su hijo para que nadie más lo vea. Fue y le cambió sus vestiduras, las vestiduras que él mismo dejó en la puerta de ese país lejano. Las vestiduras que le correspondían de príncipe, él se las volvió a poner, puso un anillo. ¿Vieron cuando uno está muy, no? Ya. Puso un anillo en su dedo. Puso ese anillo en señal de que estaba todo bien,
que había solución, pero todavía las cosas no estaban solucionadas. El padre quizás lo había perdonado, pero todavía faltaba la familia, todavía faltaba la ciudad. Entonces, ¿qué hizo el padre? El padre mandó a matar un animal grande. Vamos a hacer un banquete, dijo. Hace un tiempo, esta es una historia verídica, un joven estudiante de la universidad iba de regreso a su hogar, ahí en el Medio Oriente. Este joven, Samir, es su nombre. Él iba por la noche, en una noche tormentosa, con mucha lluvia. Él iba por la ruta y en un momento él se despista y sale de la ruta, sale del camino y fue a chocar en una casa donde había una comunidad palestina. Nosotros sabemos que los judíos con los palestinos no se llevan bien. Fue tanta la desgracia que este joven atropella a un adolescente de 13 años, un niño palestino. La gente, al juntarse, al sacarlo del vehículo al joven, al verlo que este joven era judío, lo suben en otro vehículo y le dicen que se fuera del lugar, porque la turba, la gente, los palestinos lo iban a matar. Entonces lo subieron a un vehículo y él se fue a su hogar. Él no pudo descansar, él no pudo estar bien. Él decía, yo tengo que hacer algo, pero ¿cómo puedo solucionar esto si yo soy judío y ellos son palestinos? Entonces él llama a un pastor árabe. Aparte ya los árabes es otra región. Y hay una costumbre en el Medio Oriente que es de muchos años, Hay una práctica que se llama sulha. Cuando dos partes están ofendidas, cuando hay dos partes, el padre, en este caso el padre con el hijo, o cuando hay hubo un conflicto que produce peleas, que produce un conflicto al borde de la muerte, al borde de querer matarse, llaman a un mediador y se hace esta sulha. Esto significa que el mediador prepara una mesa, pone la comida y lo llama a una parte ofendida y llama a la otra parte ofendida. Él está simplemente de mediador. Se habla acerca del conflicto, se habla acerca de lo que pasó, de la situación, se toca, antes de comer, se toca ese tema. Si la parte ofendida agarra la comida y come, significa que el asunto está finalizado y que nadie tiene que hablar acerca de este asunto. Esta práctica hasta el día de hoy se conoce como sulha. Es una comida. Fíjense lo que dice el rey David, si no es la misma en el libro de Salmos, en el versículo 5 del capítulo 23. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa? Que Dios va a detener a mis enemigos mientras yo estoy acá comiendo, mirándolos. No. Dios hace de mediador para que podamos encontrarnos con nuestro enemigo y que pueda ver y que pueda solucionarse ese conflicto. El rey David lo decía en esa época. Y acá Jesús lo menciona. Maten, traigan. Y fíjense lo que dice en el versículo 22. Pero el Padre ordenó a sus siervos pronto, rápido. Vamos a solucionar esto. Antes que vengan los vecinos, antes que la gente se entere, antes que la gente lo quiera echar. Pronto,
vamos a solucionar esto. Vamos a hacer un gran banquete, dijo. Y eso es lo que hizo. Preparó ese gran banquete. ¿Por qué te juntas a comer con pecadores? Era la pregunta que le hicieron a Jesús. Él trata de unir nuevamente, a través de esta costumbre que ellos tenían, volver a unir nuevamente. Que el conflicto está finalizado. El padre le dio la bienvenida a su hijo, hizo un banquete. Y si el padre come, significa que el problema ya estaba solucionado. Este joven se junta con la familia al que él le había atropellado a su hijo. El padre se paró varias veces de la mesa porque no soportaba el dolor de poder ver enfrente a la persona que había atropellado a su hijo. Y en un momento, el abuelo toma un poco de café y toma. Y él le dice, este problema se solucionó, pero ahora vos vas a ocupar el lugar de mi nieto en mi familia. Eso es lo que quiere hacer Dios. Esos conflictos con los que nosotros vivimos, esas situaciones difíciles, esas situaciones complicadas, como este padre que trata de que su familia vuelva a recibir. Este padre hizo ese banquete. Yo les invito a ponerse de pie. Este padre hizo ese banquete para decirles a sus hermanos, a su familia, este tema quedó finalizado. Esta situación, esto que hizo mi hijo más chico, se terminó. Ya no se va a hablar más del asunto. Y ninguno de ustedes tiene que volver a tocar el tema nuevamente. Ninguno de ustedes va a hablar de este asunto otra vez. Nosotros hemos venido quizás con peticiones, con cosas, con problemas, con conflictos. Dios lo que quiere hacer es poder restituir. Dios quiere juntarse con nosotros. Quiere ser el mediador entre los problemas. Tengo conflictos, tengo situaciones difíciles, tengo problemas, pero Dios está ahí para poder solucionar, para ponerte nuevamente esas vestiduras, para llamarte nuevamente a su casa, para que vuelvas nuevamente a ocupar el lugar que habías dejado. Dios tiene preparada la mesa. Dios prepara la mesa. Dios prepara el tiempo, este tiempo. Si hoy, y para todos los que nos ven a través de las redes sociales, quizás hoy estamos parados en la casa del Padre, pero nuestro corazón y nuestra mirada está lejos, está puesta en el país lejano. Debemos de saber que hay cosas que debemos de dejar como cristianos, como hijos de Dios, en las puertas del mundo, porque no van a ser aceptadas. No, el mundo no quiere una familia unida. El mundo no quiere que haya orden en tu hogar. El mundo no quiere que estés sano, que seas próspero. El mundo te quiere ver de rodillas, con tu familia destruida, con una enfermedad, con vicios, con orgullo, con rebeldía. Eso es lo que quiere el mundo. Pero Jesús nos advirtió los peligros de tomar el camino de este hijo. Jesús nos mostraba el corazón del Padre,
cómo era el corazón del Padre al volver nuevamente, no solamente estar bien con Él, sino con todos a su alrededor. Esto es lo que hizo el Padre. Y Él les dice, el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El hijo no volvió. El padre lo encontró. El padre cubrió sus vergüenzas. El padre cubrió lo que el enemigo quería que viera. El padre nos cubre. El enemigo va a tratar de exponer lo que somos. Va a tratar de exponer lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos quiere ver humillados, nos quiere ver arrodillados. No quiere que nosotros podamos levantar nuestra mirada y podamos ver a nuestro Padre, que podamos ver a nuestra familia, que podamos ver a nuestros hermanos a la cara. El diablo quiere vernos destruidos. Pero Jesús dijo: lo hemos hallado. Si ustedes leen todo el capítulo 15, si ustedes pueden leer el capítulo 15, Él habla como el amor de un padre. Él habla como ese amor hace que lo fuera a buscar a su hijo. Él habla de 3 parábolas, y con esto termino. De la oveja perdida, de la dracma, de la moneda perdida, y del hijo pródigo. Ninguno de los 3 hizo nada para ser hallado. La oveja estaba perdida, simplemente se echó a esperar que el pastor la fuera a salvar. La moneda estuvo en el suelo todo el tiempo hasta que la mujer diligentemente barrió y la encontró. Este hijo tenía un plan, pero el padre tenía uno mucho mayor, que era restituirlo nuevamente, levantarlo, ponerlo nuevamente en el lugar que a él le correspondía. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que Dios va a hacer con nuestra familia. Eso es lo que Dios va a hacer con nuestro hogar. Si nosotros le damos la oportunidad, si nosotros abrimos nuestro corazón a ese amor de Padre que Él nos ofrece, que Él sale corriendo, que se humilla a sí mismo para que sus hijos no sean avergonzados, que Él mismo corre, que Él mismo entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros no sufriéramos la condenación. Le encontró la vuelta para que nosotros no tuviéramos que sufrir la condenación eterna. Por eso aferrémonos a Dios. Conozcamos verdaderamente el gran amor que tiene Dios al ser nuestro Padre. Si tu madre y tu padre te dejaré con todo, yo te voy a levantar, te voy a volver a restituir, te voy a poner en el lugar que te corresponde, te voy a poner nuevamente en el lugar y vas a caminar y vas a seguir. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiero que podamos cerrar nuestros ojos. Hay una adoración antes de poder orar por la palabra, que cada uno de nosotros podamos tener un tiempo de reflexión, que cada uno de nosotros tenga este tiempo de poder pensar: Señor,